Buenas noches, hermanos. Dios los bendiga con la paz del Señor. ¿Se escucha? Bien, hermanos. El pasaje que vamos a compartir se encuentra en la carta del apóstol Pablo a los Romanos, en el capítulo 8, desde el versículo 1 al 3. ¿Sí me siguen? Dice así, Romanos 8, versículos 1 al 3. ¿Todos tienen? Bien, dice así. Por consiguiente, no hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Pues lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne, Dios lo hizo, enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado. Y como ofrenda por el pecado, condenó al pecado en la carne. Amén. Oramos, hermanos. Señor, te damos gracias, Señor, por este día. Te damos gracias por tu palabra, Señor. Te pido, Señor, que en esta noche tú puedas revelarte, Señor, a cada uno de nosotros a través de tu palabra, Señor. Señor, úsame para poder traer a los hermanos tu mensaje, Señor. Que tu palabra pueda realmente ser proclamada en esta noche, Señor. Te pido que tú me des de tu gracia, Señor. Y prepara el corazón de cada uno que va a escuchar la palabra, Señor. Te pido, Señor, que tú estés obrando en cada uno de nosotros, Señor. A ti sea toda la gloria, a ti sea toda la honra y toda la alabanza, Señor. En el nombre glorioso de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Bien, para entender mejor esto, vieron que cuando arranca dice por consiguiente, algunas versiones dice por tanto. Debemos entender un poquito de qué viene hablando Romanos, ¿no? La carta a los Romanos fue escrita entre los años 55 y 57 después de Cristo. Y Pablo escribe a un grupo de cristianos que no habían tenido una instrucción apostólica. No había ni un apóstol había ido hasta ese momento a la ciudad de Roma. Era una iglesia compuesta por judíos y gentiles. Probablemente estos judíos escucharon en Pentecostés la declaración de Pedro y ellos habrán escuchado y llevaron el evangelio a Roma. Se forma la iglesia, pero no habían recibido nada directamente de ninguno de los apóstoles, ¿no? Pero Pablo, acá con su carta, estando en Corinto, escribe a los cristianos en la ciudad de Roma y refleja su interés por visitarlo. Nosotros sabemos que Pablo tenía un interés por visitarlo de manera, de buena manera. Pablo va a llegar a Roma, pero no como él quería, sino como el Señor quiso. Pablo va a llegar a Roma estando preso. Nunca Pablo estuvo libre en Roma, siempre fue confinado, pero el Señor estaba obrando. Todos los días le cambiaban la guardia a Pablo y Pablo iba hablando con esas personas, iba hablando del evangelio, le presentaba el evangelio a cada uno de los romanos, ¿no? El propósito primordial de la carta fue enseñar las grandes verdades del evangelio, de la gracia a los creyentes, estos que no habían recibido, ¿no? Pero el libro de Romanos es principalmente una obra de doctrina que puede ser dividido en 4 secciones, dice, ¿no? La justicia, la necesidad de justicia. Pablo presenta al hombre y la necesidad de un salvador, primeramente, del capítulo 1 al capítulo 3. Después, una justificación provista por parte de Dios. Después, una justicia vindicada en el Señor Jesucristo.
y la justicia practicada. El tema principal de esta carta es la justificación, ¿no? Pero para entender mejor estos 3 versículos que acabamos de leer, que dice por lo tanto, por tanto o por consiguiente, debemos entender qué es lo que venía Pablo hablando en el capítulo 7. Y para eso vamos a irnos hasta el capítulo 7, ahí, adelante un poquito, a partir del versículo 15. ¿Tienen todos? Pablo dice, porque lo que hago no lo entiendo, porque no practico lo que quiero hacer, sino que lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero hacer, eso hago, estoy de acuerdo con la ley, reconociendo que es buena. Así que ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Porque yo sé que en mí, es decir, en mi carne, no habita nada bueno, porque el querer está presente en mí, pero el hacer el bien no. Bien, ¿quiénes de los que estamos acá luchamos con el pecado? ¿Alguien lucha con el pecado acá? Luchamos, ¿no? Pero a partir de este momento no estamos solos. A partir del momento que creemos no estamos solos. Antes, cuando no conocíamos al Señor, ni siquiera luchábamos, ¿no? No luchábamos porque estábamos en el mismo equipo del otro lado. Ahora estamos en la vereda enfrente. Entonces, con el Espíritu Santo a nuestro lado, ahora sí podemos enfrentarlo. Podemos enfrentar al pecado. Podemos hacerle frente. ¿Y a través de qué manera vamos a hacerle frente al pecado? A través de la palabra, a través de la oración, a través de humillarnos en presencia del Señor. Me preguntaban el otro día, ¿cómo sabemos que tenemos el Espíritu Santo? Y parece una pregunta por ahí difícil, ¿no?, de contestar. Pero es simple, hermano. ¿Te pesa cuando pecas? ¿Te sentís mal cuando pecas? No sos vos. Tu naturaleza le gusta el pecado. Tu naturaleza quiere pecar. Porque el pecado es atractivo. Están los deseos de la carne. Pablo nos dice acá, eso que no quiero, eso hago, dice. ¿No? No es que él estaba dispuesto a pecar. Yo sé, hermano, que muchos de nosotros no estamos dispuestos a pecar, pero pecamos. De acá hasta que el Señor venga a buscarnos, hasta que vayamos a su presencia, lamentablemente vamos a seguir pecando. En menor medida, vamos a cambiar de pecado, pero estamos en este cuerpo pecaminoso. Entonces, Pablo acá nos dice, porque yo sé que en mí, es decir, en mi carne, no habita nada bueno. No habita nada bueno, porque el querer está presente en mí, pero el hacer el bien no. Yo quiero hacer el bien, pero no puedo, dice Pablo. Después más adelante dice, pues no hago el bien que deseo, sino que el mal que no quiero, eso practico. Y si lo que no quiero hacer, eso hago, ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Después más adelante en el versículo 24, Pablo parece que se desespera, ¿no? Y dice, miserable de mí. O sea, se reprocha a sí mismo por el pecado que lleva. Miserable de mí. ¿Quién me libertará de este cuerpo de muerte? Y cuando leemos así este pasaje, este versículo solo, parece que Pablo está totalmente desesperado, ¿no? Pidiendo ayuda. Miserable de mí. ¿Quién me libertará de este cuerpo de muerte? ¿Quién podrá? Y si lo dejásemos ahí, quedaría y podría venir cualquiera y contestar, Pablo, el que te va a salvar es, no sé, es Buda. El que te va a salvar son tus obras. El que te va a salvar va a ser estos requisitos que tenés que cumplir, estos puntos, para vos liberarte de ese cuerpo. ¿No?
Pero el versículo 25, Pablo lo dice: gracias a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Así que yo mismo, por un lado, con la mente sirvo a la ley de Dios, pero por el otro, con la carne, a la ley del pecado. Es una lucha constante, hermanos. Una lucha constante la que nosotros llevamos. Y lo llevaba el apóstol Pablo. Imagínense ustedes que el apóstol Pablo fue instruido directamente por el Señor Jesucristo. ¿Cuánto más nosotros? Nosotros muchas veces nos desesperamos, muchas veces nos entristecemos, muchas veces hasta nos deprimimos por el pecado que habita en nosotros. Pero acá viene lo bueno. En el capítulo 8. Por consiguiente, por todo lo que pasó acá y que Pablo venía sufriendo, por consiguiente dice: no hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús. Ya no hay ninguna condenación, hermano. ¿Estás sufriendo con el pecado? Sí. Pero lo importante va a ser cuando estemos allá en el tribunal. En el tribunal de Dios, nosotros vamos a estar frente a Él y no nos van a condenar. Aquel que está en Cristo no va a ser condenado. ¿Por qué? ¿Por sus obras? ¿Porque era bueno? No. Por Cristo, por la obra de Cristo. No reside en nosotros, no está en nosotros. Nosotros éramos culpables desde el primer momento. Desde la caída de Adán para acá, todos culpables. Pero tenía que venir alguien que pueda satisfacer la ira de Dios, ¿no? Y ahí vino. Dice: para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿No? ¿Y cómo andamos en el Espíritu? ¿Cómo podemos andar en el Espíritu? Debemos ser obedientes a lo que el Señor quiere, ¿no? Obedientes a su palabra. ¿Cuán importante es la obediencia? Nosotros muchas veces leemos la palabra y podemos estar llenos de versículos. Nuestra cabeza puede estar llena de lectura, pero si no practicamos ese versículo así chiquitito, no estamos siendo obedientes a la palabra del Señor. Prefiero saberme un versículo y ponerlo en práctica que saberme un libro completo y no cumplir nada. Entonces, tenemos que dejar en claro que hay dos leyes, ¿no? Una ley impartida al pueblo de Israel, primeramente, en la cual ellos debían cumplir, una ley que no podían cumplir, ¿no? Entonces, la relación que va a hacer Pablo en el capítulo 7, para poder hablar de esa ley y cómo se renueva la vida de las personas en Cristo, va a hablar y va a hacer una comparación con el matrimonio, ¿no? En el capítulo 7, cuando comienza el capítulo 7, nos está hablando de la ley y nos va a decir, del versículo 2, dice: pues la mujer casada está ligada por la ley a su marido, mientras él vive, pero si su marido muere, queda libre de la ley en cuanto al marido. Aquel que vino a cumplir la ley fue Cristo. Cristo murió y la ley murió con él. Entonces ahora se puede vivir otra ley, la ley del Espíritu. La ley en la cual Cristo es el que nos da la posibilidad. ¿Por qué? Porque Él ha llenado las demandas de la ley. Cuando dice en el versículo 8, dice: por tanto, ahora. Y ese ahora es tan importante porque es
ahora hace relación exclusiva a Cristo. Ahora que Cristo hizo esto, ahora que Cristo cumplió la ley, ahora que Cristo satisfizo la ira del Padre, ahora que Él cumplió y cargó todos tus pecados, hermanos, ahora, y de esa manera no hay condenación, ya no hay condenación, porque Él cumplió. Él cumplió con la ley, y la ley esa quedó muerta. Ahora, ¿qué hacemos nosotros con esto? ¿Cómo vivimos a partir de ahora? La ley no es mala en sí misma, sino que la ley no puede salvar a nadie. Es buena, es justa, es santa la ley, pero no podía salvar a nadie. Lo que hacía la ley, como hace cualquier ley, si yo vengo de otro planeta acá y agarro un auto y paso tal semáforo en rojo y yo paso al largo. Yo no conozco las leyes. No conozco las leyes, no se me puede juzgar ¿no? Pero bueno, esa ley, él no la pudo, nadie podía cumplirla. Él vino y la cumplió. Y esa justicia que se da a través de que Él cumple la ley, esa justicia es trasladada a nosotros. Y por lo tanto no podemos. Nosotros ahora no tenemos condenación. Tu pecado, mi pecado y el pecado de todos aquellos que creemos en Él, ya fueron juzgados en esa cruz. Y Dios no va a juzgar dos veces el mismo pecado. Entonces, por lo tanto, no hay condenación. Podemos vivir en libertad. No debemos. He escuchado un montón de veces personas decir: yo no me perdono por lo que hice. Hermano, si Dios te perdonó, si Dios ya cargó todos los pecados en el Hijo, muchas veces nosotros queremos ser más que Dios. Dios perdona todos los pecados. Dios nos ha perdonado todo. Los pasados, los presentes y los por venir. Tampoco hay la libertad para pecar, ¿no? Entonces, vemos en el versículo 2, dice: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Y aquí donde Pablo contrapone dos leyes: la ley del Espíritu y la ley del pecado y de la muerte. La ley del Espíritu es el Evangelio, o la buena nueva de Jesús, el mensaje de la vida nueva mediante la fe en Cristo resucitado. Y la ley del pecado y la muerte es la ley de Dios del Antiguo Testamento. Pero acá nos habla de un porqué, y ese porqué nos habla de la razón por la que ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo. Él nos libertó de la ley del pecado y de la muerte. Con su muerte, Él vino y fue ofrenda por ese pecado. Entonces, en el Antiguo Testamento, ¿qué pasaba? Se ofrendaban los animales para cubrir el pecado, ¿no? Acá Cristo fue ofrendado por el pecado, pero no por el pecado de ese momento. Eso cubría, volvían a pecar y había que sacrificar otro. Este fue un sacrificio perfecto una vez y para siempre. ¿Por qué? Porque Él cargó con todos los pecados, pero Él no quedó muerto. Fue aceptado esa ofrenda. Y Cristo fue resucitado. En este momento, cuando vemos desde acá, para los que están en Cristo Jesús, ¿quiénes son los que están en Cristo Jesús? Todos aquellos que hemos creído, ¿no? Aquellos que creímos.
Y en el momento que creímos pasan dos cosas. Se nos pasa la santificación y la justificación, ¿no? Y nos prepara para una glorificación. Ese es el momento de la salvación. En la santificación podemos ver en tres estados. La santificación inicial, que es aquella cuando nosotros creemos y pasamos a tener nuestra posición en Cristo. Entonces ahí pasamos a estar en Cristo o con Cristo en Dios, ¿no? Luego, la santificación progresiva, que es aquella que nos sucede todos los días. Día a día nos vamos, y es lo que pretendemos, o deberíamos pretender cada cristiano, el parecernos más a Cristo. Es el proceso en el cual el cristiano trabaja con la ayuda del Espíritu Santo a través de la oración, la lectura de la palabra, la comunión con los hermanos. Y la santificación final es la que vamos a tener cuando estemos en su presencia, que también es conocida como glorificación, donde tendremos nuevos cuerpos y estaremos libres totalmente del pecado. ¿Se acuerdan lo que decía Pablo? ¿Quién me liberará de este cuerpo de muerte? Eso se va a dar en la glorificación. Esa glorificación se va a dar de esa manera. Entonces, la santificación, nosotros la podemos ver que tiene tres estados. Bien. Entonces, ahora podemos hablar de que nosotros no es por nosotros, no es por el hecho de que estamos siendo santificados que vamos a llegar a una justificación. No es el hecho de que yo estoy haciendo un caminito para llegar a la justificación. Ya en el momento que creemos, somos justificados. Y en el momento que creemos, estamos en Cristo. Y en el momento que creemos, ya no hay condenación para nosotros. Hermanos, qué lindo es saber que nos vamos a poder parar enfrente de Dios y saber que no vamos a recibir condenación. No vamos a recibir ningún castigo. Pero no por lo que yo he hecho, no por lo que hiciste, hermano, sino por la obra de Cristo. La obra de Cristo, el impecable de Dios. Aquel que no podía pecar, vino a la tierra, cargó con nuestro pecado, lo llevó a la cruz, murió allí, cargó tu pecado, el mío, el de todos. Y hoy está a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros, aún intercediendo por nosotros. El versículo 3 dice, pues lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne, Dios lo hizo, enviando a su propio Hijo, en semejanza de carne de pecado, y como ofrenda por el pecado, condenó al pecado en la carne. Amén. Ese versículo 3, Pablo no critica para nada la ley moral, ¿no? Sino que observa una vez más que debido a la pecaminosidad de la humanidad, la ley no puede traer salvación. La ley no puede traer salvación. No había manera de que la ley, porque la ley lo que hace es exponer el pecado de la humanidad. Te marca el camino. Pero ante la pecaminosidad de nuestra carne, que no podemos cumplirlo, no nos salva, sino que nos expone, nos condena. Por lo tanto, el Señor dijo, en su plan perfecto, ya que la humanidad no va a poder cumplir esta ley, voy a enviar a mi Hijo. Él sí lo va a poder hacer. Porque Él no tiene la misma raíz de Adán. ¿Recuerdan que en Romanos 5? En Romanos 5:12 hablamos de Adán y Cristo comparados. Dice así, por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por un hombre y la muerte por el pecado, así también la muerte se extendió a todos los hombres, porque todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero el pecado no se
no se imputa cuando no hay ley. Lo que le decía hoy, si no hay ley, no se puede condenar el pecado. Entonces, sin embargo, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, aún sobre los que no habían pecado con una transgresión semejante a la de Adán, el cual es figura del que había de venir. Nos va a hablar entonces, después en el versículo 17 dice, porque si por la transgresión de uno, por este, reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por medio de uno. ¿Quién? Jesucristo. Los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Entonces, viene Cristo y cambia todo lo que había pasado con Adán, que había transgredido, y toda la humanidad no podía cumplir la ley. Viene Cristo y la cumple. Viene Cristo y cumple con la ley. Cumple con la ley, carga todos nuestros pecados, los lleva a la cruz, es juzgado, es condenado, y esa justicia que Él vivió acá es trasladada a nosotros, hermano. Imagínense, justamente este viernes hablábamos con los hermanos que se va a empezar a hacer un curso de finanzas. Ahí el mejor negocio que pudimos haber hecho fue ese. Entregar todo nuestro pecado, toda nuestra inmundicia, y Cristo nos da su justicia, por la cual hoy somos salvos, ¿verdad? Y por la cual hoy estamos acá. Todos los que estamos acá, imagínense hoy, somos poquitos. Pero por algo hoy vos estás acá. ¿Por qué? Porque hoy es la oportunidad de ser parte de esos que están en Cristo Jesús. Hoy vos podés tomar la decisión de decir, yo quiero pasar la eternidad junto a Cristo en los lugares celestiales, en lugar de pasar la eternidad en el infierno. Imagínense ustedes, hermano, que acá, por una relación totalmente, dicen que en el infierno va a hacer mucho calor. Nosotros que sufrimos mucho calor acá en Mirasol, imagínense multiplicado por... No basta nada bueno estar en el infierno, ¿no? Hoy tenés la oportunidad. Hoy es el día para creer. ¿Dónde quiero pasar la eternidad? ¿Con Cristo o en el infierno? La palabra dice en este versículo, Dios lo hizo enviando a su propio Hijo. Y esta palabra cuando la leía, se nos recuerda a Dios cuando Dios le pide a Abraham que entregue a su hijo. Y en Génesis 22:2 dijo Dios, toma ahora a tu hijo, tu único, a quien amas, a Isaac, y ve a la tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. ¿Cuántas veces, hermanos, cuando aún no creíamos y escuchábamos para Semana Santa, más que nada, que decía que Jesús murió por todos, ¿no? Y nosotros escuchábamos y... sí, Jesús murió por todos. El Hijo de Dios murió por todos. ¿Con cuánta liviandad la tomábamos nosotros? ¿Con cuánta liviandad la toma el mundo hoy? Imaginémonos que el Señor nos dijese la frase que le dijo a Abraham. ¿Cuál sería nuestra respuesta? Si esa palabra que Dios le dijo a Abraham nos la diga a nosotros. Toma a tu hijo a quien amas y ofrécelo en holocausto. ¿Quién estaría dispuesto? Seguramente, hermano, nosotros no. Les puedo asegurar que no lo haríamos. Pero Abraham, el padre de la fe, le creyó al Señor. Y unos versículos más adelante, le va a decir a sus criados, espérenme aquí, que nosotros iremos
Con el chico le dice, con el niño, iremos y adoraremos y volveremos. ¿No? Qué confiado que estás, ¿verdad? Para decirle volveremos. No le dice ni un momento, yo voy a volver. Él sabía con el Dios que trataba. Y hoy, hermanos, es el mismo Dios. Ese mismo Dios de Abraham es nuestro Dios. ¿Cuántas veces nosotros nos desesperamos por situaciones que nos pasan? ¿Pero por qué nos desesperamos? Porque no confiamos, hermano. No confiamos, no vemos lo grande que es nuestro Dios. No hay ni un problema, no hay ni una situación que el Señor no la pueda solucionar. Y si no la soluciona, hermanos, Él sigue siendo Dios. Él sigue siendo Dios. Muchas veces nosotros lo reconocemos y lo exaltamos cuando las cosas cambian y van a nuestro favor. Pero si no cambian, Él sigue siendo Dios y nosotros debemos alabarlo por quien es, no por lo que hace con nosotros. Eso es así, hermano. Que podamos rendirnos cada día a Él, que podamos buscarlo. Cristo vino a la tierra en semejanza de carne de pecado. Aunque en su encarnación Cristo se convirtió por completo en hombre, Él solo adoptó la apariencia externa de la carne pecaminosa, porque Él careció por completo de pecado. Su humanidad era real en todo, pero era impecable. Él no podía pecar. No había posibilidad de que Él pecase. Cuando Él fue tentado en todo, hermanos, Él no pecó. Teniendo la posibilidad. Y vemos cuando Satanás es tentado por Satanás en el desierto. A nosotros nos pueden tentar cuando tenemos hambre. Yo no sé si alguien alguna vez va a tener hambre al extremo. En mi caso no al extremo como el que tuvo el Señor después de 40 días. Si tenés la posibilidad y te dice convierte esa piedra en pan, seguramente cualquiera de nosotros, no sé si en pan, pero aunque sea una galleta dura, digamos, ¿no? Pero él no podía pecar. Y Él le va a contestar con la palabra a Satanás. Siempre con la palabra. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Señor, damos gracias por eso. Más adelante nos va a decir, condenó al pecado en la carne. Aquí Pablo nos dice que en la crucifixión del Hijo encarnado de Dios, el pecado fue juzgado y condenado. De manera que ahora todos sus cargos en contra nuestra se han vuelto inválidos. Y el dominio tiránico del pecado sobre los creyentes ha sido destrozado. Por lo que ahora sí, hermano, podemos empezar a cumplir esa ley. Ahora sí, porque tenemos la ayuda del Espíritu Santo. Ahora sí podemos cumplir la ley. Esos requisitos que nos pedía la ley, ahora que nosotros tenemos una naturaleza diferente a la de Adán, porque Cristo nos ha dado, es donde podemos empezar a cumplir. Ahora sí. Este capítulo de Romanos 8, hermanos, nos anima a saber que ya no recibiremos ninguna condenación, porque Cristo ya pagó el precio por nuestros pecados. Pero también nos demuestra la necesidad que tenemos la necesidad que tenemos cada ser humano de un Salvador. Y que es por su obra redentora que nosotros hoy podemos vivir sus bendiciones. ¿Quién quiere vivir la bendición de Dios? En Efesios 1:3 va a decir: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Amén. Entonces, hermanos, si nosotros creímos, Él ya nos ha bendecido. Y nos ha bendecido más allá. Nosotros muchas veces sufrimos estando acá en este mundo, pero estamos de paso. Nuestro lugar es allá, en esos lugares celestiales, con Cristo.
Uno de los grandes predicadores, Spurgeon, dijo que si la escritura fuera un anillo, la epístola de los romanos sería su joya. Y el capítulo 8 sería el brillante de esa joya. Imagínense. El capítulo 8, hermanos, les animo a que lo lean, porque la verdad que es maravilloso. Entonces, de la misma manera, hoy, así como un día Cristo tocó nuestra vida, hoy vos que venís de vez en cuando, que viniste hoy por primera vez, que viniste hoy después de mucho tiempo que no venías, hoy puede ser la posibilidad. Hoy está abierta la puerta. Hoy el Señor te dice, vení, rendite a mis pies. ¿Querés no tener ninguna condenación? Rendite a Cristo. Porque los que están en Cristo no tienen ninguna condenación. ¿Quieren estar en Cristo? ¿Quién quiere estar en Cristo? Bien. La palabra dice que debemos pedirle a Dios. Y en Juan 6:37 la palabra nos va a decir, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y el que viene a mí, de ningún modo lo echaré fuera. Así que hoy, si todavía estás ahí pensando en, ¿será que creo? ¿Será que no? ¿Será que doy el paso? Hoy el Señor te está llamando. Hoy por algo te haga, hoy un día horrible para el tiempo, está feo, no había luz en muchos lugares, pero hoy estás acá, hoy viniste, por algo viniste, porque el Señor quería que vengas. Hoy estás acá. Así que te invito a que puedas creer, te invito a que puedas recibir ese llamado en el cual tu vida no va a ser color de rosa, porque esa es la verdad. No vas a hacer vivir en victoria, pero te puedo asegurar que cuando llegue el momento, vos y cada uno de nosotros, aquellos que creímos y aquellos que van a creer, no van a ser condenados. Y van a ir a estar con Cristo en los lugares celestiales. Amén. Este capítulo 8 de Romanos comienza de una manera diciéndonos, no hay condenación. Y finaliza diciendo, no hay separación. Nada nos puede separar de su amor. Para finalizar, quiero que leamos los versículos del 31 al 39 del capítulo 8. ¿Sí me acompañan? ¿Tienen todos? Dice así, entonces, ¿qué diremos a esto? Dios está por nosotros. ¿Quién estará contra nosotros? El que no negó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también junto con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió. Sí, más aún, el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada, tal como está escrito. Por causa tuya somos puestos a muerte todo el día. Somos considerados como ovejas para el matadero. Pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Porque estoy convencido que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Entonces, hermanos,
¿En quién podemos estar seguros entonces? En Cristo. Cristo es nuestra seguridad, hermano. ¿En quién debemos confiar? Amén. Oramos. Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor. Te doy gracias, Padre, por este tiempo, Señor. Gracias porque me permites compartir tu palabra, Señor.